De estas técnicas periféricas, haciendo énfasis en las diferencias entre los niños y los adultos, en la evidencia que tienen los adyuvantes en esta población, mencionaremos algo de técnicas continuas y algo de el equipo y las consideraciones que tenemos que tener a la hora de realizar un bloqueo periférico en niños. Luego, en el segundo bloque hablaremos de seguridad, que será la parte central de la charla porque precisamente es uno de los grandes mitos con respecto a estas técnicas, y finalmente terminaremos con algunos bloqueos de miembros superiores, miembros inferiores y de tronco, pero sí quiero dejar claro pues que no es el objetivo de esta charla revisar todos los bloqueos y todos los abordajes con su respectiva zona anatomía, porque en aras del tiempo pues no sería posible, y además las ventanas como vamos a ver más adelante, son prácticamente iguales a las de los adultos. Entonces vamos a hacer énfasis más que todo en las diferencias. Finalmente daré entonces unas conclusiones que son unos mensajes para llevar a casa. Empecemos entonces con las generalidades. Sabemos que todas las técnicas anestésicas regionales periféricas pueden hacerse con seguridad en la población pediátrica, siempre y cuando tengamos un entrenamiento y un equipo adecuados. Estas técnicas periféricas se han vuelto esenciales en la práctica de la anestesia pediátrica moderna por dos cosas, porque comportan muchas ventajas para el paciente, pero también comportan ventajas para el hospital. Dentro de las ventajas para el paciente, tenemos que generan una analgesia superior, que genera una disminución de la MAC, lo que se traduce en un despertar más tranquilo, un retorno del apetito temprano y una disminución de la neurotoxicidad. Son técnicas que se asocian con una alta estabilidad hemodinámica, una disminución de las náuseas y vómito postoperatorio, disminución en la incidencia de complicaciones respiratorias y por ende de la necesidad de soporte ventilatorio, y además nos disminuyen la respuesta hormonal al estrés quirúrgico. Dentro de las ventajas para el hospital, tenemos que facilita el trabajo de enfermería, esto porque un niño con un adecuado control del dolor es mucho más fácil de cuidar. Esa disminución de la MAC se traduce también para el hospital en un menor tiempo de recuperación. La disminución de la necesidad de soporte ventilatorio es muy útil en hospitales donde la disponibilidad de UCI no está siempre, como usualmente suele suceder en nuestro medio. Y todo esto entonces permite una alta temprana con una disminución de la estancia hospitalaria, que termina traduciéndose además en costos. Se habían planteado como técnicas únicas, es decir, no con anestesia general, cuando la anestesia general está contraindicada o es técnicamente difícil, por ejemplo en casos de vía aérea difícil anticipada, o cuando la anestesia general está asociada a mayor morbimortalidad, por ejemplo en algunas enfermedades neuromusculares con alto riesgo de broncoaspiración, en algunas enfermedades metabólicas con alto riesgo de hipertermia maligna, o en algunas cardiopatías congénitas o en pacientes con displasia broncopulmonar. Hablemos entonces de las diferencias entre los niños y adultos. En cuanto a las diferencias anatómicas, sabemos que en los niños los nervios, los vasos, los tendones, en general todas las estructuras son más pequeñas, más superficiales y están más juntas. Esto se traduce en que hay mayor riesgo de lesionarlos, por eso en esta población es tan importante la ecografía. Además, el endoneuro tiene menos tejido conectivo y tienen una mielinización incompleta que se termina aproximadamente a los 12 años. ¿Eso qué significa? Que van a tener un inicio temprano del bloqueo, tanto motor como sensitivo, incluso con concentraciones más bajas del anestésico local. Eso es beneficioso porque, como vamos a ver más adelante, hay algunas especificaciones con respecto a la dosis que si podemos utilizar dosis más pequeñas en ellos, mejor. Las vías nociceptivas en general son similares, que se ha dicho que el campo receptor de una neurona puede ser mayor, lo que lleva a una pobre localización del dolor. Y las vías inhibitorias descendentes se encuentran inmaduras. En cuanto a las diferencias fisiológicas, sabemos que las aminoamidas, que es el grupo más común de fármacos utilizados en pediatría, sufren un metabolismo hepático. La lidocaína y la bupivacaína por la isoforma 3A4 de la CYP 450 y esta isoforma madura en los primeros 9 meses, mientras que la ropivacaína la metaboliza la 1A2 que madura solamente hasta los 8 años. Además, hay una disminución plasmática de colinesterasas. ¿Eso qué significa? Que si llegáramos a utilizar aminoésteres que son metabolizados por estas enzimas, también vamos a tener mayor concentración del fármaco en sangre, lo que nos lleva a un aumento del riesgo de toxicidad. Aumenta el volumen de distribución en estado estable.
¿Eso qué genera? Que disminuye el riesgo de concentraciones plasmáticas tóxicas después de técnicas de dosis únicas, pero nos aumenta el mismo riesgo después de dosis repetidas o de infusiones continuas porque genera mayor redistribución. En menores de un año, sobre todo, hay una disminución en la concentración de albúmina y de alfa-1-glicoproteína ácida. Eso genera una mayor fracción libre del anestésico local y un mayor riesgo de toxicidad. Además, hay un aumento del gasto cardíaco que genera que se acelere la absorción vascular, que haya más canales de sodio abiertos con alta afinidad por anestésicos locales y que se produzcan concentraciones iniciales más altas y que disminuya la duración del efecto. Todo esto para decir que la dosis máxima, como lo vemos en la tabla, en general es igual a la de los adultos. Acá nos vamos a centrar mucho en las aminoamidas, que son los últimos medicamentos de la tabla. Realmente los ésteres no tienen ningún papel en la anestesia periférica, se pueden usar como adyuvantes, por ejemplo, en la anestesia neuroaxial, pero en bloqueos nerviosos periféricos realmente no se usan. Entonces nos vamos a centrar en las aminoamidas y como vemos las dosis, estas son sin epinefrina, son exactamente iguales a las de los adultos, esto porque se genera un equilibrio entre esos factores protectores como el aumento del volumen de distribución y los factores del riesgo como la disminución de proteínas y bueno, todo el resto de cosas que ya mencioné. Es importante mencionar que en neonatos se recomienda disminuir esta dosis máxima por lo menos a la mitad. ¿Por qué? Porque en ellos todos estos mecanismos están aún más disminuidos y tienen metabolismo mucho más inmaduro. Entonces, por una cuestión de seguridad, la recomendación es esa, disminuir por lo menos el 50% de la dosis. Hablando un poquito de los adyuvantes, en general se ha dicho que los adyuvantes se usan sobre todo pues, porque generan una duración prolongada del bloqueo, alrededor de un 50%. Pero además permiten un inicio temprano del mismo, nos permite el uso de anestésico local diluido, lo que genera una reducción potencial de la toxicidad por anestésicos locales y nos generan una reducción en el uso de opioides. ¿Qué adyuvantes existen? Entonces, el primero y el más conocido, por así decirlo, es la epinefrina, en una concentración de 1 en 200.000, se usa para prolongar el efecto de la bupivacaína. No se debe utilizar para ropivacaína o levobupivacaína porque ellas ya tienen propiedades vasoconstrictoras intrínsecas. Tampoco debemos utilizarla en bloqueos peneanos, interdigital o del pabellón auricular porque la vasoconstricción que genera nos puede llevar a causar isquemia. La dexametasona es otro de los adyuvantes que se ha planteado, pero entonces, ¿qué evidencia hay en la población pediátrica? Este es un estudio publicado en el 2021, hecho en Macedonia, con 63 pacientes de 4 a 14 años. Todos tenían fracturas del miembro superior y se les hizo un bloqueo, bien sea supraclavicular o interescalínico. Dividieron entonces en 3 grupos, cada uno con 21 pacientes. El primer grupo era solamente con anestésico local, el segundo grupo anestésico local más epinefrina y el tercer grupo anestésico local más dexametasona. ¿Qué encontraron entonces ellos? Que tanto la epinefrina, que es acá lo que vemos en amarillo, como la dexametasona prolongan de manera estadística y clínicamente significativa el bloqueo, tanto sensitivo como motor, siendo la dexametasona mucho más potente que la epinefrina. Otros adyuvantes que últimamente han cogido mucha fuerza son los agonistas alfa-2, la clonidina y la dexametasona, ambos a dosis de 1 a 2 microgramos por kilo, aunque realmente la dosis en los estudios ha variado muchísimo. Con respecto a la evidencia que hay en estos, este metaanálisis que traigo acá es un metaanálisis del 2015 que se hizo con 5 ensayos clínicos aleatorizados. Cogieron 141 pacientes en el grupo de solamente anestésico local, que es este que se ve como PLA, y 142 en el grupo de adyuvantes, que juntaron ahí clonidina y dexmedetomidina, que encontraron que realmente la duración de la analgesia se prolongó de manera significativa en el grupo de adyuvantes, 9.7 horas versus 3.7 horas, o sea, casi que el triple. Y el número de pacientes que requirió dosis adicionales de analgésicos fue superior en el grupo solamente de adyuvantes. Entonces acá vemos la gráfica que nos dice el porcentaje de pacientes que no requirió analgesia extra y vemos cómo el grupo de adyuvantes es mucho mayor. Con respecto a la clonidina, tenemos que tener en cuenta que puede causar anea en recién nacidos pretérmino, sobre todo, pero también en recién nacidos a término, entonces se recomienda usarla solamente en mayores de 3 meses. Las técnicas continuas, es decir, los catéteres, también tienen indicaciones en pediatría. Las indicaciones más importantes pues, son cirugías donde el dolor posoperatorio esperado sea más de 12 a 20 horas.
En general se han usado más para miembros superiores, pero esto sale de bases de datos de Estados Unidos. Realmente no tenemos un estudio en nuestro medio que nos diga dónde se ponen más catéteres. No es que no se puedan poner en miembros inferiores para nada, simplemente que se usan más en miembros superiores. Las indicaciones más comunes las podemos ver acá en la tabla de la izquierda, son el del femoral, del canal de aductores, ciático, interescalénico o infraclavicular. Las complicaciones más comunes asociadas a estas técnicas continuas son las relacionadas con el mismo catéter, que vamos a ver más adelante. Básicamente que se acode, que se salga, que los niños se lo retiren. Las dosis recomendadas por la ESRA y la ASRA básicamente son usar concentraciones de bupivacaína o ropivacaína máximo al 0.2%, con infusiones de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo hora. En cuanto a la técnica, digamos que realmente no cambia la consideración en pediatría con respecto a los adultos, puede hacerse en plano o fuera de plano. La técnica de hacerlo en plano, digamos que tiene una ventaja muy, muy grande, y es que nosotros estamos acostumbrados a hacer todos los bloqueos de dosis única en plano, entonces la ventana sonoanatómica es exactamente igual, entonces podemos estar más familiarizados con la misma. Sin embargo, la desventaja es que cuando nosotros insertamos el catéter, esta punta del catéter va a pasar después de la aguja y tiende a sobrepasar el nervio. La otra técnica es hacerla fuera de plano, donde la desventaja es que no vamos a poder ver toda la aguja, pero la ventaja es que permite que mayor longitud del catéter quede cerca del nervio. Entonces, por eso esta es la técnica recomendada en los últimos estudios, hacerlo fuera de plano y pues familiarizarnos con esta técnica. Debemos dejar el catéter más o menos 2 a 3 centímetros más allá de la punta, bien sea para miembros superiores o inferiores, y siempre en pediatría es importante tunelizarlo y aplicar pegante para evitar que filtre. ¿Por qué tunelizarlo siempre en pediatría? Porque realmente los niños muchas veces no son colaboradores o tienden a quitarse las cosas que ven pegadas al cuerpo. Entonces, el hecho de que lo tunelicemos disminuye la probabilidad de tener complicaciones relacionadas con el catéter. Y obviamente lo vamos a purgar siempre para descartar que esté acuoso. En el escenario ambulatorio también existen técnicas continuas. Eso a nosotros nos suena un poquito raro y lo traje más como dato curioso y como para que sepamos en qué va el mundo con estas técnicas. O sea, realmente ya se ha demostrado que son tan seguras que incluso se mandan pacientes para la casa con catéteres. ¿Cuándo? Cuando la razón para que el niño se quede hospitalizado no es más que la analgesia. O sea, el niño por la cirugía misma ya podría irse para la casa, pero lo tenemos en el hospital por la analgesia. En estos casos, este estudio, por ejemplo, del que saqué esta tabla, es un estudio que menciona pues, y nos cuenta cómo es la experiencia en Estados Unidos con estos pacientes, y se ha demostrado que permite una alta temprana, una disminución en el consumo de opioides y aumento de la satisfacción tanto del paciente como su familia. Entonces, ¿qué hacen? Ellos le ponen el catéter al niño, lo tunelizan, le dan a la familia pues la bomba elastomérica o electrónica, teniendo en cuenta que obviamente las elastoméricas son mucho más baratas pero más imprecisas, y les dan las instrucciones claras a la familia de los signos de alarma y de cuándo retirarlo. En este caso, en este estudio, lo retiraban a los 3 días usualmente, haciendo un seguimiento diario por el grupo de dolor. Esto obviamente pues en nuestro medio todavía es más difícil el acceso a los sistemas de salud, y pues que un grupo de dolor pueda seguir telefónicamente a un paciente diariamente todavía es un poquito complicado, pero lo traigo como para que veamos en qué va el mundo. Con respecto al manejo perioperatorio, en la evaluación preanestésica tenemos que hacer 2 cosas muy importantes. La primera es evaluar las contraindicaciones para hacer una técnica periférica, que tenga una infección en el sitio donde vamos a poner el bloqueo, que tenga una alergia a los anestésicos locales, deformidades anatómicas que no nos permitan realizar el bloqueo, o pacientes pues como con coagulopatía. Pero lo más importante y el mensaje que quiero dejarles es que debemos siempre dejar el déficit neurológico explícito en la historia clínica, que es algo que de pronto a veces se nos pasa. ¿Por qué? Precisamente porque tanto se ha dicho y tantos mitos hay alrededor de estas técnicas en pediatría, que se ha dicho que incluso pueden causar lesión neurológica o síndrome compartimental. Entonces, si nosotros no dejamos un déficit neurológico explícito en la historia clínica, eso va a generar que posiblemente el especialista o el médico tratante termine culpabilizando a la anestesia regional por algún déficit neurológico que surja después y que realmente nadie dejó consignado que estaba desde antes. En cuanto al intraoperatorio o al momento pues, de realizar el bloqueo, debemos contar con un asistente entrenado. Entrenado quiere decir que tenga las habilidades para manejar el ecógrafo o el neuroestimulador, si es lo que vamos a usar, que sepa y esté familiarizado con la resistencia para que nos pueda decir cuándo la resistencia es excesiva, que sepa cuándo aspirar. Debemos tener un niño con vía aérea permeable, acceso intravascular y monitoreada asa básica como en todos los adultos, con técnica séptica. Acá dentro de la técnica séptica
quería decirles que es importante cuando vamos a poner sobre todo catéteres, dejar un buen campo lavado, porque muchas veces no sabemos cuál vaya a ser el punto exacto donde veamos mejor, por ejemplo, en un ciático, donde veamos mejor el nervio para insertar pues el catéter. Entonces, si lavamos muy poquito, pues nos vamos a enredar después. Y se pueden hacer, digamos, despierto o dormido. Ya luego vamos a ver por qué se prefiere hacer en pacientes dormidos, pero en caso de que vayamos a hacer los despiertos, vamos a utilizar en niños muy chiquitos de pronto anestesia tópica o distraerlos con algún video o incluso llegar a sedarlos. Hay dos escenarios clásicos donde se hacían técnicas regionales despiertos. Uno era el recién nacido para cirugía menor, porque se creía que al evitar la anestesia general se disminuía la incidencia de apnea posoperatoria. Realmente eso ha sido muy controvertido y se ha cuestionado mucho en los últimos años, porque hoy en día no es tan relevante, precisamente porque ya se hace maduración pulmonar y hay unidades de cuidado intensivo pediátrico, entonces, pues neonatal, perdón, entonces como que esto ha perdido relevancia. Y el otro caso es el niño más grande que va para cirugía menor, en quienes perfectamente pues es prácticamente un adulto, se puede hacer despierto, o un niño cuando la anestesia general es de gran riesgo de cualquier edad. Por ejemplo, se va a hacer una biopsia de un ganglio cervical en un paciente con una masa mediastinal, donde realmente ponerlo en supino para una anestesia general pues puede generar un compromiso importante de la vía aérea. Con respecto al equipo que vamos a utilizar, en general las agujas de 18 de bisel corto nos van a permitir una mejor sensación del paso a tejidos, largos de 40 hasta 100 milímetros nos van a cubrir todas las edades, es decir, lo que tenemos en nuestro medio no vamos a tener ningún problema y siempre debemos conectarlas a una extensión para evitar el desplazamiento. Vamos a lavar con clorexidina porque tiene acción residual y bactericida y bacteriostática, sobre todo en técnicas con catéteres, entonces vamos a dejar el yodo solamente en pacientes que tengan alergia a la clorexidina. Si vamos a hacerla con el neuroestimulador, lo que debemos hacer es que una vez lograda la respuesta motora deseada, lo vamos a bajar a 0.2 a 0.4 miliamperios para garantizar un contacto estrecho entre el nervio y la aguja, aunque esto realmente se ha visto en estudios en humanos que no es un determinante específico de esta distancia. Incluso se ha estudiado que uno puede estar dentro del mismo nervio y no tener ninguna respuesta. El ecógrafo que vamos a utilizar debe tener un transductor lineal de alta frecuencia, preferiblemente con huella pequeña, sobre todo para los pacientes de menos de 15 kilos. La huella pequeña es como la que aparece acá en la imagen. En algunos casos puede requerirse, sobre todo en adolescentes más grandes y que vamos a hacer bloqueos profundos, transductores de baja frecuencia, pero realmente con la alta frecuencia nos vamos a salir pues como de casi todos los bloqueos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estos bloqueos? ¿Por ultrasonido o por neuroestimulación? Digamos que clásicamente cuando se habían hecho por neuroestimulación se usaban altos volúmenes para compensar por el posicionamiento impreciso de la aguja. A partir de los años 80, por ejemplo es uno de los primeros estudios que salió, se empezaron a reportar casos de bloqueos hechos por ultrasonido. Tradicionalmente, ¿qué se ha dicho? Que las ventajas del ultrasonido son que disminuye el tiempo de realización del procedimiento, disminuye la latencia, disminuye el volumen de anestésico local inyectado, aumenta la tasa de éxito y la duración del bloqueo tanto sensitivo como motor, permite la visualización directa de las estructuras, lo que puede disminuir el riesgo de lesión y que es muy bueno para enfermedades del tejido conectivo donde la neuroestimulación no es confiable. Pero entonces, ¿qué evidencia hay realmente de que el ultrasonido sea superior? Para eso traje esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane del 2019, se hizo con 33 estudios en niños de menores de 1 año hasta los 12 años. Entre los desenlaces principales, ellos básicamente lo que querían ver era si el ultrasonido era mejor a otras técnicas. Este es uno de los desenlaces principales de este forest plot, es la tasa de falla, que como vemos disminuye con el uso de ultrasonido. Otro desenlace principal fueron los scores de dolor en la unidad de cuidados postanestésicos. Como vemos también, disminuye con el uso de ultrasonido. O sea, hay un mejor control del dolor. Y el último desenlace principal que cogió esta revisión sistemática fue la duración del bloqueo, que se encontró que el ultrasonido aumentaba la duración del bloqueo más o menos 42 minutos. Acá parece que favorece el no ultrasonido, pero realmente los autores explican que es que simplemente se prolonga con ultrasonido. Entre los desenlaces secundarios se encontraron que no había diferencia en cuanto al tiempo de realización del procedimiento, número de punciones o complicaciones. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este metaanálisis? Que el uso de ultrasonido disminuye la tasa de bloqueos fallidos, mejora la analítica posoperatoria y prolonga el tiempo del bloqueo sin aumentar las complicaciones ni el tiempo de realización del mismo. Pasemos entonces al bloque de seguridad.
En general, hay varios estudios grandes e importantes que debemos conocer para justificar por qué estas técnicas son seguras. En 1996 se publicó el primer ADAR-PEF. El ADAR-PEF es un estudio de la Sociedad de Anestesiólogos Pediátrica Francesa. Fue un estudio prospectivo de un año que se hizo con 24.409 casos, de los cuales solo el 16% eran bloqueos nerviosos periféricos. En este estudio hubo 25 complicaciones para una incidencia de 0.9 por cada 1000, pero todas las complicaciones fueron con técnicas neuroaxiales. Entonces, como pues la charla no es de técnicas neuroaxiales, no me voy a detener en este estudio. En 2010, 14 años después, sale el segundo ADAR-PEF. También fue un estudio prospectivo de un año, esta vez con más de 30.000 bloqueos. La gran mayoría, casi 30.000, fueron bajo anestesia general. Ya acá empezamos a ver el cambio, cómo los bloqueos nerviosos periféricos ya pasan de ser un 16% a un 66%, incluso mucho más comunes en mayores de 3 años, con respecto a las técnicas neuroaxiales, y ellos encontraron una incidencia de complicaciones del 0.12%, 6 veces más frecuentes en técnicas neuroaxiales y 4 veces más frecuentes en menores de 6 meses. Luego viene el PRAN. El PRAN es una base de datos centralizada en Estados Unidos que continúa actualizándose siempre y a partir de la cual han salido varios artículos. El primero de ellos se publicó en el 2012. Ese no es el que les traigo en este momento. El que les traigo en esta diapositiva fue un artículo, una revisión prospectiva de más de 50.000 casos que se realizó a partir de un análisis del PRAN entre el 2007 y el 2012. Y lo que querían ver los autores de ese artículo era si realmente importaba en cuanto a incidencia de complicaciones, si hacer el bloqueo en niños despierto, sedado, bajo anestesia general con o sin relajante neuromuscular. ¿Qué encontraron? Como vemos acá en la tabla señalado, la incidencia de intoxicación por anestésicos locales fue mucho mayor en pacientes despiertos que en bajo anestesia general, al igual que los síntomas neurológicos, mucho mayor en pacientes despiertos y más aún en pacientes sedados que en pacientes bajo anestesia general. Entonces, la conclusión de este estudio es que es más seguro hacer un bloqueo en un niño bajo anestesia general que en un niño despierto. Este estudio de acá también es un análisis del PRAN, un estudio observacional prospectivo que se publicó en Anesthesiology en 2018, con datos del PRAN desde el 2007, esta vez hasta el 2015. Es supremamente importante para la anestesia regional periférica pediátrica porque es el estudio más grande, es decir, con más de 100.000 bloqueos. Y lo que querían ver eran complicaciones. ¿Qué complicaciones? Las que aparecen acá, neurológicas, toxicidad por anestésicos locales, infecciosas, vasculares, respiratorias, de disfunción del catéter, punción dural u otras. Lo primero que llama la atención de este estudio es cómo, obviamente, a medida que pasan los años, el uso de bloqueos, tanto neuroaxiales como periféricos, ha venido aumentando drásticamente. Y otra cosa que es interesante es la proporción de bloqueos periféricos con respecto a los neuroaxiales. Vemos que para el 2007, pues realmente los neuroaxiales eran las técnicas de elección prácticamente, mientras que para el 2015, cuando termina el estudio, están casi que iguales, casi que un 50-50%. ¿Qué encontró este estudio entonces? Con respecto a las complicaciones neurológicas se presentaron 25 casos. Acá aparece el número 27 porque algunos pacientes recibieron varios bloqueos y fueron más comunes en mayores de 10 años. Pareciera ser porque hay, en primer lugar, una dificultad en el diagnóstico en los niños más pequeños, porque no hablan, y además porque estos niños más pequeños parecen tener una capacidad aumentada de recuperarse ante las noxias nerviosas. No encontraron diferencia, a diferencia del ADAR-PEF, con técnicas neuroaxiales o periféricas, si eran dosis únicas o continuas, si eran anestésicos locales según pues, el tipo de anestésico local que se utilizó, ni en clasificación de ASA de los pacientes. Importante decir que de todas estas complicaciones neurológicas, absolutamente todas resolvieron en los primeros 3 meses, excepto una que duró más de 3 meses y no hubo ni un solo caso de un déficit motor permanente. Esto es importante porque en adultos se estima que el déficit neurológico permanente es más o menos de 2 a 4 por cada 10.000, mientras que en pediatría realmente solamente hay un caso reportado y fue por un error de programación en la bomba. ¿Esto qué significa? Que realmente hacer bloqueos en pediatría parece ser incluso, con respecto a las complicaciones neurológicas, parece ser mucho más seguro que en los adultos. Con respecto a la toxicidad por anestésicos locales, hubo 7 casos, 5 de los cuales se presentaron en menores de 6 meses, por eso cuando ellos hacían el análisis de, bueno, los menores de 6 meses comparados con los mayores de 6 meses presentaban un OR de 7.42 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, pero bastante amplio.
4 se presentaron como paro cardíaco, 3 como convulsiones. Todos se presentaron en técnicas de dosis únicas, es decir, que con este estudio podríamos perderle un poquito de miedo a las técnicas continuas. No encontraron tampoco diferencias en el ASA, en el tipo de bloqueo o en la dosis de prueba. Y lo más importante acá es que cuando ellos combinaban estos dos desenlaces, complicaciones neurológicas y anestésicos locales, y comparaban hacerlo despierto, sedado o bajo anestesia general, encontraron que el OR de hacerlo despierto o sedado para tener alguna de estas dos complicaciones era de 2.92. Es decir, seguimos diciendo que sigue siendo más seguro hacerlo bajo anestesia general. Además, encontraron algunas complicaciones de infecciones, 92 casos siempre en catéteres continuos, ninguno en técnicas de dosis única, sobre todo en técnicas neuroaxiales, mayor el riesgo en pacientes ASA 3 o más, y los autores definían que el riesgo aumentaba un 6.7% por cada día que se dejaba el catéter después de los 2 días. Además, hubo un 4% de complicaciones asociadas al catéter, como retiro accidental, oclusión o desconexión, sobre todo en los menores de 3 años, por lo que decíamos ahorita que son los que más se mueven y menos colaboran, y un 7.5% de estos casos requirió pues retirar el catéter por una de esas complicaciones. Además, se presentó solamente un caso de neumotores después de un bloqueo supraclavicular y 2 casos de ruptura de la aguja. Con respecto entonces al LAST, sabemos que las manifestaciones son exactamente iguales a los adultos, pueden tener manifestaciones cardiovasculares o del sistema nervioso central, como ya dijimos que se hacen bajo anestesia general. Lo que esto nos lleva a decir es que puede enmascarar algunos de los signos tempranos. Con respecto a la prevención, digamos que es exactamente igual que en los adultos, elegir un medicamento menos tóxico, no exceder la dosis máxima, hacer inyecciones pequeñas con aspiración constante, utilizar una dosis menor si utilizamos ecografía, debemos limitar infusiones en los neonatos a menos de 48 horas y hacerlo siempre con monitoría por lo menos asa básica continua. Con respecto al tratamiento, no me voy a detener en esto porque no es el objetivo de la charla, simplemente les traigo pues como el algoritmo, las listas, perdón, de lo que se debe hacer. Básicamente es exactamente lo mismo que en los adultos, tratamiento de soporte, infusión con intralípido. Entonces, la pregunta que realmente quería responderme yo al preparar esta charla era si sirve o no sirve en pediatría la dosis de prueba. La dosis de prueba se diseñó en adultos para ser utilizada en adultos no beta bloqueados para detectar inyección intravascular en un epidural. Esto se usa más que todo en niños en epidural, pero también se ha utilizado en bloqueos. El volumen de la dosis pediátrica se definió empíricamente como 0.1 cc por kilo de una solución que tenga 5 microgramos por mililitro, es decir, 0.5 microgramos por kilo, pero hay que tener algunas consideraciones importantes. En primer lugar, los niños tienen una frecuencia cardíaca basal aumentada, lo que nos hace de pronto difícil detectar cambios en la frecuencia cardíaca. Segundo, están bajo anestesia general usualmente, como ya vimos, y ya vamos a ver esto qué significa. Tercero, hay una variación de la reactividad del sistema cardiovascular a la epinefrina dependiendo de la edad, y en algunos niños que se hagan sedados, esa premedicación previa también nos podría alterar, pues como la interpretación de la dosis de prueba. ¿Cómo interpretamos entonces la dosis de prueba en un niño bajo anestesia general? Depende. Si estamos dando anestesia con Seborane, vamos a encontrar 3 cosas. La primera es una modificación temprana de la morfología de la T en los primeros 40 segundos, que se ve más en las derivaciones de 1, de 2, de 3 y B5. No se conoce la fisiopatología, pero se ha visto que en niños más pequeños aumenta la amplitud y en niños más grandes la T se invierte. También podemos encontrar una modificación en la frecuencia cardíaca. En la mayoría vamos a encontrar un aumento de más de 10 latidos por minuto, pero también puede haber bradicardia o sin cambios en un 25%. Podemos tener también un aumento de la sistólica, pero esto probablemente no lo veamos porque como estamos haciendo mediciones no invasivas de la presión arterial, pues puede que nos lo pasemos por alto. Si estamos dando propofol y remifentanil, los cambios en la T realmente son inconsistentes, se va a elevar solamente en un 25% de los casos, y puede haber depresión o no cambiar en los otros casos, y en lugar de aumento de la sistólica vamos a encontrar un aumento transitorio de la diastólica. ¿Qué evidencia entonces hay con respecto a esta dosis de prueba? En el primer ARPEF, 6 de las 25 complicaciones fueron causadas por inyección intravascular. Sin embargo, como recordemos que solamente fueron en técnicas neuroaxiales, no vamos a hablar de esto. En el segundo hubo 15 casos de LAST, 6 de los cuales tenían prueba negativa, es decir, hay reportes de falsos negativos. Es importante saber que en niños no existen reportes de falsos positivos. Esto para decir que como conclusiones hay una dificultad para interpretar la dosis de prueba, por lo que la ESRA y la ASRA nos recomiendan hacerla a criterio clínico. Una prueba negativa no nos descarta una inyección intravascular, pero cualquier cambio que logremos apreciar en la onda T o en la frecuencia cardíaca es una inyección intravascular hasta que se demuestre lo contrario.
Entonces debemos apoyarnos en la ecografía porque puede ayudar a evitar la punción intravascular. Este era el último aspecto de la seguridad en la que quería centrarme y es este gran mito del síndrome compartimental agudo. Sabemos que el síndrome compartimental es causado por un aumento de la presión de un compartimento muscular que termina generando un compromiso de la circulación, isquemia, daño y muerte neuronal. ¿Qué pasa? Tradicionalmente se ha dicho, es un mito urbano, que las técnicas y los bloqueos periféricos en pediatría causan síndrome compartimental o retardan el diagnóstico del mismo. Esta imagen acá de esta encuesta me pareció interesante traerla a modo de dato curioso. Fue una encuesta que se realizó en varios especialistas, ortopedistas y anestesiólogos, y encontraron que el 70% de los ortopedistas estaban altamente preocupados porque creían que la anestesia regional enmascara el síndrome compartimental agudo, mientras que solo el 10% de los anestesiólogos creían lo mismo. Entonces, ¿quién tiene razón? Realmente hay algunos reportes de casos aislados. Sabemos que los signos de alarma muchas veces no son confiables en niños pequeños, pero hay varios reportes que lo que muestran es que el inicio de dolor intenso en un paciente que venía con un adecuado control del dolor podría ser un signo temprano de síndrome compartimental agudo. Entonces, realmente, como vimos en los anteriores estudios, no hay reportes, incluso después de 100.000 bloqueos, no hay reportes de síndrome compartimental. Es decir, la causa en el retardo del diagnóstico es la observación inadecuada más que la técnica regional. Es decir, como conclusión, no hay evidencia de que los bloqueos nerviosos periféricos causen ni retarden el diagnóstico de síndrome compartimental agudo. ¿Qué recomendaciones entonces nos da la ESRO, la ASRA en este artículo que sacó acerca de temas controversiales? Entonces nos dicen que para técnicas de dosis únicas debemos utilizar concentraciones de anestésicos local no superiores al 0.25% porque tienen menor riesgo de enmascarar el dolor isquémico. Y en técnicas continuas, a pesar de que, como habíamos visto anteriormente, la dosis podría llegar a ser 0.2%, la concentración, perdón, ellos nos recomiendan que en pacientes con alto riesgo compartimental limitemos esta concentración al 0.1%. En cirugías de alto riesgo, por ejemplo, como la cirugía de tibia, debemos restringir tanto el volumen como la concentración y debemos tener mucha precaución con el uso de adyuvantes porque nos van a aumentar la densidad del bloqueo y realmente sí nos podrían confundir o hacer el seguimiento más difícil. Entonces, no están contraindicados, pero sí debemos tener precaución. Además, deben tener un seguimiento constante por el grupo del dolor. Bueno, pasamos entonces al último bloque, que es ya el de los bloqueos per se. Empecemos entonces con los miembros superiores. Las dosis recomendadas para bloqueos de miembros superiores de la ESRA y la ASRA son más o menos de 0.5 a 1.5 miligramos por kilo de estas concentraciones que vemos acá. Y lo que nos va a importar mucho es el volumen. Como vemos, todos los bloqueos de miembros superiores en niños se hacen de 0.3 a 0.5 cc por kilo, dejando el 0.3 por kilo si lo vamos a hacer con ecografía o 0.5 si lo vamos a hacer con neuroestimulación u otras técnicas. Excepto los bloqueos que llamamos de rescates, pues como el mediano ya a nivel de antebrazo, cubital o radial, que esos tienen un volumen menor, de 0.1 a 0.3, siempre el límite inferior si lo vamos a usar con ecografía. Digamos que en niños los dos más comunes son el infraclavicular y el axilar, y son los más comunes por dos razones. En primer lugar, porque a diferencia del supraclavicular y el interescalénico tienen menor riesgo de involucrar el frénico, y en segundo lugar, porque son más fáciles de hacer, sobre todo en niños muy pequeñitos, porque el cuello en ellos es muy corto y no permite identificar con precisión, pues como la anatomía de estos abordajes. Con respecto al interés calénico, entonces sabemos que está indicado para cirugías de hombro, tercio superior del brazo, tercio distal de la clavícula. No es tan usado en niños o no era tan usado en niños. Recordemos que vamos a bloquear las raíces C5, C6 y C7, no vamos a bloquear el tronco inferior, por lo que la analgesia que vamos a tener es la de esta zona roja, no vamos a tener analgesia de esta parte medial del brazo. Los efectos adversos vamos a encontrar prácticamente en el 100% de los casos un bloqueo del frénico, podemos tener disfonía por bloqueo del laríngeo recurrente, síndrome de Horner, que más que un bloqueo adverso es incluso un efecto esperado en un bloqueo efectivo, porque casi todos los niños con un interés calénico pueden hacer un Horner, neumotórax, pero es raro, y una inyección de la vía vertebral o intratecal. Es importante que no nos confundamos porque anteriormente, antes del 2008, se decía que
la ESRA y la ASRA no recomendaba hacer el interescalénico en niños. ¿Por qué? Porque hubo un montón de casos en adultos que cuando se hacía el interescalénico bajo anestesia general generó lesión medular. Pero realmente después del 2008 empiezan a salir un montón de artículos como el PRAN, que ya vimos que realmente esto no es así en niños. Entonces en 2014 cambia la recomendación, a partir del 2014 sí está recomendado en niños. La ventana ecográfica y la técnica va a ser exactamente igual que en adultos. El paciente lo vamos a tener en supino con la cabeza desviada contralateralmente. Iniciamos el escaneo a nivel del cricoides en un plano transverso. Vamos a identificar la carótida y nos vamos lateral hasta que aparezcan los escalenos. En la fosa interescalénica, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, vamos a encontrar las raíces, que es pues como nuestro target, ¿cierto? Con respecto al supraclavicular, a este nivel sabemos que los troncos y las divisiones del plexo se encuentran superior, lateral a la subclavia. Está indicado para cirugía de brazo y de codo. Esta vez vamos a bloquear todos los troncos del plexo, por lo que vamos a tener análisis de toda esta zona acá. Hatzik recomienda realizarlo solamente en mayores de 5 años porque en menores de 5 años realmente no se identifica bien la zonoanatomía cervical. Entonces, pues esa es una recomendación. No es que esté contraindicado, pero de nuevo es la recomendación. También puede tener bloqueo del frénico por dispersión cefálica del anestésico local, también algo de disfonía, pero es mucho menos común. Un Horner también, y lo más importante en este bloqueo es el neumotórax. ¿Cuál es la técnica? También es igual a la de los adultos, paciente en supino, con una rosquita debajo de la cabeza, un rollito debajo del hombro, el transductor lo vamos a poner paralelo a la clavícula, con ligero tilt caudal. Se identifica la subclavia y lateral a la subclavia vamos a ver el plexo braquial. ¿Qué es importante y diferencias entre niños y adultos? La primera costilla, que es un referente muy importante en adultos, el famoso corner pocket, a veces en niños no es tan fácil de identificar porque la primera costilla puede que no esté completamente osificada. Estuve buscando a partir de qué edad se osifica y realmente los estudios son muy variables. Encontré uno que decía que incluso hasta los 10 años podría no verse. No significa que necesariamente no se vaya a ver. Todo para decirles que en niños tenemos que tener más precaución porque como no podemos de pronto no ver tan bien esa primera costilla, que no vaya a ser que la confundamos con la pleura. Entonces estar bien atentos al sliding e irnos lateral a la arteria, sin irnos muy profundo. Bueno, pasando al infraclavicular, a este nivel sabemos que el plexo se encuentra medial e inferior al proceso coracoideo. Está indicado para las mismas indicaciones básicamente que el supraclavicular, pero cobra mucha importancia y es porque en este es supremamente útil para poner catéteres porque son los que menos se mueven. La analgesia es exactamente igual que la que veíamos en el supraclavicular y no vamos a tener bloqueo del frénico en este caso, que también es una ventaja. El neumotórax podría suceder, pero es más raro. La técnica también, una muy buena alternativa del femoral, porque como veíamos ahorita, el femoral nos deja por fuera la parte lateral de la pierna. Está inervada por el femorocutáneo lateral, pero entonces con la fascia ilíaca, por eso, pues tras del tiempo no trae aquí el femorocutáneo lateral, que también se puede hacer solito, pero entonces es una muy buena alternativa porque nos genera analgesia pues de todo el muslo. Como es un bloqueo interfacial, requerimos más dosis, entonces acá va a ser 0.5 cc por kilo, siempre. La técnica es exactamente igual a la de los adultos. Vamos a identificar la arteria femoral en la fosa inguinal y luego vamos a lateral hasta que identificamos el sartorio. Luego aquí entre el ilíaco y el sartorio vamos a ver, si no la vemos muy bien, vamos a ver una fascia con tilt, una fascia hiperecóica que va a ser la fascia ilíaca, es decirnos por debajo de esta fascia, o sea, lograr atravesar esta fascia y disecar este plano. Listo, entonces la inyección, recordemos que no es cerca a la arteria, sino pues en la fascia y debemos ver cómo se hidrodiseca todo el plano. El ciático es otro bloqueo fundamental, pues para miembros inferiores, genera analgesia de la rodilla para abajo, entonces nos sirve para cirugías que vayan a involucrar esta parte de la pierna, complementado a veces con un canal de aductores que no lo traje también en aras del tiempo, para la parte del safeno. Pero si solamente es la parte lateral, pues podríamos quedarnos tranquilos solamente con el ciático. Los efectos adversos principales son la inyección intravascular, el hematoma, la intoxicación por anestésicos locales o la infección, y lo vamos a hacer con volúmenes de 0.3 a 0.5 cc por kilo, es decir, el ciático es como si fuera un miembro superior en volumen, 0.3 a 0.5. Es importante saber que el ciático realmente pues tiene varios abordajes, se puede bloquear en cualquier trayecto desde su salida de la pelvis, transglúteo, subglúteo, anterior o popliteo.
En aras del tiempo traje solamente dos abordajes, los que consideramos como más importantes o más comunes. El primero de ellos es el popliteo. La técnica es igual a la de los adultos, se puede hacer con la pierna flexionada como lo vemos en la imagen o en prono. Vamos a localizar en la fosa la arteria y la vena, y por encima de la arteria y la vena podemos ver el nervio. En este caso, como en la imagen ecográfica de abajo, vemos los dos nervios separados. La idea es hacer un escaneo proximal hasta que encontremos pues el signo del cacahuate, que son los dos nervios junticos, y ahí hacer el bloqueo. O incluso más proximal en caso de catéteres. O sea, lo importante es que no vayamos a dejar un catéter solamente en el peroneal, por ejemplo. Otra cosa importante con este abordaje con la pierna flexionada es que esa coordinación ojo-aguja cambia un poquito, porque lo que nosotros usualmente consideramos profundo, que es inclinar la aguja hacia abajo, aquí es completamente diferente porque el transductor lo tenemos desde abajo. Entonces, como tener en cuenta esas cosas. Y el subglúteo, sabemos que, perdón, sabemos que el ciático pasa entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor. Entonces, lo que nos vamos a ir es en el pliegue glúteo, con un paciente de cúbito lateral con la cadera flexionada y con la pierna pues flexionada, vamos a ver que el nervio pasa por encima del cuadrado, por debajo del glúteo, entre el fémur y la tuberosidad. A veces es muy difícil de ver en niños, por ejemplo, artrogripóticos. Entonces, lo que podríamos hacer es girar el transductor de manera longitudinal, y cuando veamos esta banda hiperecóica, ese es el ciático, ya luego volvemos a girar el transductor para hacerlo en plano. Si no, pues esto también nos sirve para dejar catéteres, aunque dejar catéteres subglúteos tampoco se recomienda mucho realmente, porque pues es donde el paciente se sienta, entonces tienen más posibilidades de moverse. Entonces, si fuéramos a dejar catéteres, la idea es hacerlo en la mitad del muslo, donde es mucho más fácil, como si fuéramos a hacer un popliteo, pero un poquito más arriba. Finalmente, entonces, los bloqueos del tronco, no los traje todos, también en aras del tiempo. Vemos que la dosis es un poquito mayor, de 0.25 a 0.75 miligramos por kilo, de exactamente los mismos anestésicos con las mismas concentraciones. El primero que les traigo es el ISP. El ISP es un bloqueo interfacial inicialmente que se describió en adultos en el 2016 y se ha utilizado en múltiples procedimientos, en laparotomía, en laparoscopia, en toracotomía, en amputaciones de miembro superior, en fusiones cervicales. Sabemos que el erector del espina es un grupo muscular que incluye el iliocostal, el longísimo y el espinal, que nacen desde el cráneo hasta la pelvis y que van desde las apófisis espinosas hasta las transversas. Es importante saber que los músculos cambian de tamaño según el nivel que nosotros tengamos. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Hidrodisecar el plano interfacial a nivel de las apófisis transversas por debajo del erector de la espina. Se ha estudiado cuando uno hace el bloqueo bien hecho, hay una distribución del anestésico local hasta 9 dermatomas antero-posterior y se va hacia el espacio paravertebral, alcanzando entonces así las raíces ventrales y dorsales, que es una de las teorías por las cuales este bloqueo funciona también. El paravertebral es otra alternativa, no lo traje también pues en aras del tiempo, sobre todo porque ha perdido mucha fuerza después de que surgió el ISP. Entonces, como decíamos, tiene múltiples indicaciones. Los efectos adversos más conocidos son la intoxicación por anestésicos locales, el neumotórax, la debilidad motora, y el volumen, como es interfacial, es de 0.5 cc por kilo. La técnica es exactamente igual a la de los adultos. Finalmente, entonces, el TAP es un espacio virtual entre el oblicuo interno y el transverso abdominal por el que discurren las raíces nerviosas toracolumbares de T1. Está indicado para analgesia de la pared abdominal anterior. Puede haber inyección intravascular, aunque es muy raro, y un hematoma, el volumen va a ser de 0.3 a 0.5 cc por kilo, ojalá 0.5 cc por kilo porque también es un interfacial, y la técnica es exactamente igual a la de los adultos. Nos vamos a empezar el escaneo. La recomendación importante es contar de abajo hacia arriba para no confundir el tejido celular subcutáneo con un músculo, porque en los niños recordemos que pueden ser muy delgaditos y nos vamos a hidrodisecar el plano entre el transverso abdominal y el oblicuo interno. Bueno, todo esto anteriormente dicho para sacar unos mensajes que quiero que se lleven para la casa. El primero es que todas las técnicas regionales pueden hacerse con seguridad en la población pediátrica. El segundo es que existen diferencias anatómicas y fisiológicas en niños y adultos que demandan especial atención a la dosis y al volumen de anestésico local administrado. El tercero es que el uso de adyuvantes tiene evidencia en pediatría, pero debemos tener precaución con su uso en pacientes con riesgo de síndrome compartimental. El cuarto, y uno de los más importantes, es que las técnicas periféricas en niños han demostrado ser seguras incluso bajo anestesia general. Y el quinto es que es importante fomentar el entrenamiento en estas técnicas
y nos debemos familiarizar con las mismas porque tienen beneficios tanto para el paciente como para el sistema de salud. Esto era todo lo que tenía para ahora. Abrimos entonces el espacio a comentarios, dudas o preguntas. Profe Mario. Bueno, Irene, varias cosas. Primero, pues hay que resaltar que el tema es bastante amplio, ¿no? Ponerle anestesia regional y un grupo etario, pediatría, pues genera un reto gigante de enfoque, porque la charla, pues, tenemos un tiempo limitado y hay muchos puntos que uno quisiera, pues, tratar a profundidad. Entonces, para ese reto, pues, creo que lo lograste y esa parte me parece bien. Se logró enfocar. Eh, Déjame las conclusiones, por favor, en la pantalla. Se logró enfocar y se intenta dejar un mensaje final de eso tan grande que es como decir anestesia pediátrica, es una cosa gigante. Entonces, por esa parte, bien, que se logró el enfoque. Yo tengo varias preguntas. Me genera bastante curiosidad el tema del libro de Hatzik del 2007. Lo vi tal vez referenciado en la mitad de las diapositivas, por lo menos un tercio. No sé si fue que se quedó en la copia del formato o si fue la fuente principal de las recomendaciones. Me genera mucha curiosidad eso. Además que hay una edición más nueva que es del 2017, que es la segunda edición. Mm, Esa no sé si me la quieres aclarar de una vez. Si fue Profe, sí, claro que sí. No, realmente, pues es porque es Nisora, pero realmente la fuente fue Nisora, que es la más actualizada, sino que sí, tiene toda la razón. Por un error de copiar y pegar, pues fue la bibliografía de Hatzik, pues que bueno, del libro. Pero realmente fue, pues, en parte fue Nisora. entonces ahí sí hay un tema que es muy importante. Eh, Uno puede referenciar páginas, eso no tiene ningún problema, pues hay que hacerlo con el momento de acceso y tal cosa. Si usted considera que tal vez la rigurosidad no era suficiente y por eso pone el libro, pues entonces vaya a ser la fuente original. Porque hay varias recomendaciones ahí y hay que pues, tener presente de dónde vienen las recomendaciones. Además, pues que la charla queda grabada para el futuro. Bueno, esa era es una cosa muy pequeña realmente de forma, eh, con algo de fondo. Entonces, con la charla, creo que el enfoque es espectacular. Me gustó mucho y lograste pues esa parte del reto. Por esa parte, bien. Por otra parte, creo que los bloques diferenciados, el bloque 2 de seguridad me parece que lo hiciste de una manera impecable, me gustó mucho y aprendí definitivamente. Con respecto a la racionalidad de hacer los bloqueos, sobre todo con anestesia general, dar recomendaciones de seguridad basada en pruebas, con la búsqueda explícita de las pruebas. Me parece que ese bloque 2 quedó espectacular. El bloque 3 de los bloqueos me parece muy práctico. Creo que pusieron las ventanas, los tips, algo para posiblemente el que ya conoce los bloqueos y lo va a enfocar a un grupo etario, también me parece perfecto. El bloque 1 sí es donde no lo vi tan desarrollado. Hay varias recomendaciones que usted menciona en la charla que me gustaría de pronto profundizar, pero no nos da el tiempo, entonces solo te voy a preguntar una. ¿Cuáles son las pruebas para decir que los bloqueos disminuyen la estancia hospitalaria en pediatría? Me gustaría que usted me complemente esa parte en específico. Profe, no, pues realmente, bueno, muchas gracias por los comentarios. Realmente sí fue un reto de tiempo, ¿cierto? Entonces, sí hay estudios, si quiere, se los mando, pues como los que consulté, donde se han hecho estudios, por ejemplo, de pacientes, no son RCTs, más que todo son cohortes retrospectivas, donde se ven que aquellos pacientes llevados a anestesia regional, que tuvieron algunas técnicas regionales, pues tenían menor estancia hospitalaria que aquellos pacientes que tenían la misma cirugía y no tenían, pues, técnicas regionales.
No los traje, profe, porque me parecía como más complicado gestionar el tiempo, porque decía, si los pongo, si pongo estos estudios y si cito pues como con bibliografía todo, cada una de las recomendaciones que de pronto ya están muy establecidas en todos los artículos que uno lee de anestesia pediátrica de anestesia regional pediátrica, perdón, entonces no me va a dar tiempo de hablar de los bloqueos y pues no puedo hacer una charla de técnicas periféricas sin llegar Sí, a no, muchos. no te preocupes, Pero yo surgió de entiendo ahí, de perfectamente. cortes retrospectivas más que todo. En pediatría. Sí, señor. Listo. Y de las complicaciones de tunelizar, porque realmente esas no son recomendaciones que estén tan sedimentadas, sí, sea, uno sí, cuando lee las revisiones de tema en especial, aparece mucho, pero cuando uno se va al origen, personalmente esos dos temas yo he estado muy pendiente en este escenario y la verdad yo no he encontrado pruebas de que sí el tunelizar disminuya las complicaciones, salvo la colonización del catéter. Profe, No, lo que quería hacer el llamado es, no te estreses, no tenemos que discutirlo acá, es que tal vez el bloque 2 y 3 quedaron muy bien desarrollados, sentí que el bloque uno le faltó un poco, es solamente lo que quería mencionar para no quedarnos pues de pronto por cuestiones de tiempo y quitarle el espacio al doctor Carlos López, que supongo que también te va a preguntar. Uno en las charlas no tiene que poner todo lo que lee, eso sí está claro. Y si tú lo revisaste, lo tienes claro, me parece adecuado. Pienso que no están del todo resueltas realmente y que de pronto hubieran dado ese bloque solito para hacer una charla grande en general. Es la razón. Si quieres, pues cualquier cosa para argumentarla, este es el momento. Yo ya con esto cierro mi participación. bueno, profe, muchas gracias. No sé si hay más comentarios o preguntas. Profe Carlos. Hola Irene, buenos días a todos. Te agradezco por la presentación. Tengo que reconocer que sin duda este es un tema no solo amplio, sino controversial. Y no solo controversial, sino también hablando específicamente de este escenario de anestesia o de analgesia regional periférica. Podríamos decirlo que un tema realmente nuevo. Hablando de nuevo, ¿cierto? De los 2007, 2008 para acá, ¿sí? Probablemente tenemos más evidencia y más peso de recomendaciones alrededor de la anestesia y analgesia neuroaxial por la experiencia que se ha venido ganando hace rato con esto, pero probablemente el ingreso de las técnicas de neuroestimulación y sobre todo de ultrasonido ha hecho que esa experiencia se venga ganando justamente en los últimos años. Y por eso reconozco que el tema va a generar, sí, en cualquier escenario, en este escenario de la universidad, en un escenario de congreso, en cualquier escenario va a generar más controversias que cualquier otra cosa, sin duda alguna. Quiero felicitarte por la presentación, creo que tienes una excelente capacidad en el discurso, la presentación, los tiempos, la manera en que expones las ideas me gustó muchísimo. Haría unas sugerencias puntuales con la forma, sobre todo en la presentación del texto en las diapositivas. A veces las diapositivas son cargaditas y de pronto uno se pierde con la cantidad de texto, pero son cositas pues como de forma puntuales. Ahora sí hablando pues como del contenido. Sabemos que la anestesia regional en pediatría, digamos que nos genera a nosotros un reto básicamente porque siempre creemos que, digamos que la anestesia puntual en todas las técnicas a veces como que se vuelve una situación más de hacer anestesia en pacientes pequeños y uno extrapola eso a todas las técnicas en las dosis de los medicamentos en anestesia general, en las dosis ahorita en neuroaxial, en las dosis en regional, en las maneras en que se hacen, los tamaños de los dispositivos y a veces la cosa no es como tan clara en ese sentido. Entonces, sin duda alguna, esto es un problema al que nos vamos a ver enfrentados. Y yo creo, sin duda, que
digamos, como los ítems, las cositas que nos pusiste, que nos hacen pensar en un beneficio potencial de la anestesia y la analgesia regional en pediatría, son posibles hipótesis que hay que empezar a trabajar. Me llamaba mucho la atención la posibilidad de hacer bloqueos que probablemente disminuyan la necesidad de MAC, disminuyan la necesidad, disminuyan la estancia hospitalaria, disminuyan la presencia de náusea y vómito postoperatorio, ¿cierto? Son potenciales preguntas de investigación que hay que trabajarlas, digamos, de una manera como más profunda, porque creo que de eso en muchos desenlaces no tenemos esa certeza. Si apenas empezamos hace poquito, hace unos 4 o 5 años, a tener un poquito de certeza sobre esa posible neurotoxicidad a largo plazo de la anestesia general versus la neuroaxial, imagínate ahorita con la anestesia regional, ¿cierto? Entonces todavía probablemente no tenemos certeza para asegurar ese potencial beneficio, que puede ser una hipótesis de investigación sin duda alguna. Pero que quede en este ejercicio académico esa duda metódica de alguna forma. Lo segundo es que en anestesia regional muchas de las limitantes en pediatría están dadas por los equipos que habitualmente utilizamos y por las características de los pacientes. Equipos que a veces las ondas son amplias para el tamaño del core de los miembros de los pacientes, y a veces los dispositivos no se ajustan necesariamente con ese tamaño. Entonces, creo que tener la posibilidad de ajustar esos dispositivos, como por ejemplo tener una sonda de palo de golf en los sitios donde atendemos pacientes pediátricos de manera frecuente, creo, y familiarizarnos con el uso de este tipo de sondas, nos va a ayudar tremendamente a, digamos, como hacer más bloqueos en unas condiciones probablemente más favorables para ello. Es claro que el eje corto, y esto es bien importante, es claro que el eje corto para hacer un bloqueo single shot no nos va a ofrecer mucha dificultad a la hora de realizar un bloqueo tanto en adultos como en niños. El problema está cuando decidimos hacer una técnica continua, porque la recomendación es dejar al menos 2 centímetros de catéter insertado, y eso en un niño por debajo de los 5 años puede hacer la diferencia entre estar justamente en el objetivo o definitivamente estar por fuera de él. Entonces, a veces la recomendación, sobre todo en los planos en donde tenemos la posibilidad de hacer un eje largo e insertar sobre ese eje largo del nervio el catéter, y esa recomendación de pronto dejarlo en plano y más no fuera de plano, sino hacerle énfasis al plano, de pronto nos puede ayudar a nosotros para tener más certeza de esos bloqueos continuos. Entonces mi sugerencia es utilizar en el abordaje que podamos tener un eje largo del nervio, justamente ese abordaje en plano. Lo que mencionaste de las complicaciones me pareció tremendamente interesante, una invitación a la reflexión de lo que hacemos, de los mitos que a veces generamos dentro de la práctica clínica, y tener muy en cuenta en esa parte de las complicaciones el cálculo de la dosis. Hiciste un énfasis muy, muy claro en eso. Y dos, digamos como el ajuste puntual, sobre todo de esa dosis en el síndrome compartimental. Si somos claros, el síndrome compartimental es quizá el tema más controversial en anestesia y analgesia regional, porque tenemos un limbo ahí tenaz, un limbo de series de casos que nos dicen que probablemente el diagnóstico de síndrome compartimental no se retrasó y no impactó necesariamente en los pacientes, hablando del futuro de su extremidad, ¿cierto? Del pronóstico de su extremidad. Y por el otro lado, unas 5 o 6 series, reportes de caso en donde aparentemente el bloqueo tuvo algún impacto necesariamente en ese desarrollo del manejo del síndrome compartimental, que terminaron en close claims, ¿cierto? En demandas y finalmente en reportes cerrados que
cuando se hace el análisis de los casos, termina siempre favoreciendo al paciente, es decir, el que termina perdiendo es el anestesiólogo. Es decir, que aquí pareciera ser, ¿cierto? Pareciera ser que todavía no hay certeza clara sobre el papel de la anestesia y la analgesia regional, y menos en pediatría, sobre el futuro del manejo del síndrome compartimental y sobre todo del diagnóstico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la única recomendación, y que conste, ¿cierto? Es una recomendación que termina siendo alrededor justamente del análisis de estas series de casos, es que disminuyamos la concentración a dosis equivalentes de 0.2% de propivacaína o de 0.125 de bupivacaína para el uso de pacientes con alto riesgo de síndrome compartimental y que queramos utilizar anestesia o analgesia regional. En ningún momento hay una recomendación de que nos frenemos, por ejemplo, pero creo que esto, sin duda alguna, hay que aprovechar esos casos, ¿cierto? Y probablemente definir en algún momento en la investigación para que tengamos un poquito más de certeza. Finalmente, la parte pues como de los bloqueos al final es una buena ilustración para las personas que de pronto no están tan familiarizadas con las ventanas y con el desarrollo pues como de los bloqueos específicos. Sin embargo, a veces después de un análisis pues como del contenido de la literatura, llegar pues como un tema como básico nuevamente a la charla, a veces puede hacer que las personas se desconecten un poquito porque asumen que eso de pronto ya está visto, ya está elaborado en su conocimiento. Entonces, de pronto ir escalando a esas cositas básicas, ¿cierto? Para llegar justamente a esas controversias que es la carne, es digamos como la parte magra de la charla, ¿cierto? Esas son pues como mis comentarios. Te agradezco muchísimo. En general me gustó la charla, me parece que estuvo bien enfocada y aprovechar sin duda las controversias que nos quedan para empezar desde aquí a plantear posibles preguntas de investigación. Te agradezco, Irene.